En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy, 3 de mayo. La cruz, hermanos, es un símbolo para nosotros los cristianos. Un símbolo grande. La cruz para nosotros no es signo de muerte, sino que es signo de vida. El mismo apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, va a decir: la cruz para los judíos es motivo de escándalo, para los paganos motivo de burla, porque para los judíos la cruz era signo de maldición, para los paganos motivo de burla, pero para nosotros los cristianos, dice el apóstol San Pablo, la cruz es poder de Dios. Incluso, hermanos, la cruz en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo va a estar bien marcado. Incluso Él mismo nos va a decir: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme. El que no lo quiera seguir, entonces, ¿qué va a hacer? Rechazar la cruz. La cruz. Nosotros como cristianos, en toda la historia, siempre hemos marcado la cruz en nuestro cuerpo. Desde que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un símbolo grande, siempre. Incluso escuchábamos hoy en la monición que en el siglo IV ya la cruz era signo de victoria. Era signo de victoria. Cuando Constantino, que era un perseguidor de la iglesia, en un sueño, sin saber, Constantino ni siquiera sabía el significado de la cruz. En un sueño, él ve ese signo. Los romanos conocían la cruz, entonces, pero lo conocían como un signo de derrota, como un signo de destrucción para los demás. Pero cuando él ve la cruz con un símbolo, entonces le dice: pon esto en un estandarte y vencerás. Y empieza a preguntar y descubre que es un símbolo cristiano, un símbolo muy preciado para los cristianos. Cuando Él da libertad de culto a la iglesia, los protestantes dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Es que la iglesia ya existía antes de que Constantino diera libertad de culto. La historia nos cuenta sobre los cientos y miles de cristianos que murieron a manos de los emperadores romanos. Constantino fue el último, el que terminó con la persecución, pero atrás de él habían muerto miles de cristianos a manos de los emperadores. O sea, no significa que ahí nació la iglesia y aquellos que murieron anteriormente no eran iglesias. ¿Cómo no? Lo que él dijo fue: ahora la iglesia va a tener libertad de culto. Santa Elena, que era emperatriz de Roma, madre del emperador Constantino, ella se da a la tarea de ir a recuperar los lugares santos en Tierra Santa. Ella va a ser la primera emperatriz, la primera mujer reina que va a ir a tratar de recuperar los lugares santos, y ella un 3 de mayo va a encontrar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchábamos la hermosa historia de cómo encontraron las 3 cruces. Acuérdense que fueron 3 los que crucificaron. Entonces los cristianos recogieron las 3 cruces y las guardaron,
Pero ¿cómo saber que esa era la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Y la descubrieron con un enfermo. Colocaron un enfermo en una cruz y en vez de mejorar, empeoró. Colocaron otro enfermo en otra cruz y siguió igual. Pero colocaron un agonizante, una persona mal de salud, en la tercera cruz, y al instante esa persona se recuperó y dijeron: esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la descubrió ella y se la ha llevado a Roma. A Roma, la última peregrinación mariana que tuvimos en nuestra parroquia, tuvimos la oportunidad de estar ante un trozo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo de este tamaño, que aún se conserva. Es el trozo más grande de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que pudimos ver ese pedazo de la cruz de nuestro Señor que aún se conserva a pesar de las persecuciones, de las invasiones, de las destrucciones. Acuérdense que Europa ha sufrido muchas persecuciones, incluso casi dominio total de los musulmanes, y destruyendo todos los signos cristianos hasta desaparecer muchas reliquias de la iglesia. Pero este trozo de la cruz de nuestro Señor aún se conserva en un monasterio, y ella la descubrió, esta cruz, el 3 de mayo. Pero la fiesta normalmente en Europa se celebraba el 14 de septiembre. Cuando vienen los cristianos aquí a América, descubren que los indios celebraban una fiesta el 3 de mayo. Y la fiesta era el auspicio de invierno, o sea, el inicio del invierno. Entonces era un día de fiesta para los indios, y empezaron a hablar de que era el día en el cual le ofrecían los primeros frutos del campo a sus dioses, ¿verdad? Para que pues eran signo de la vida, ¿verdad? Signo de la alegría. Pero dentro de la inculturación, dentro de la evangelización, los primeros cristianos empiezan a explicarles y decirles: no, el verdadero Dios es el Dios creador de todo cuanto existe, y es a Él a quien tenemos que agradecerle y a quien tenemos que honrarle y ofrecerle todo, porque Él es el que nos lo da. Y empiezan a poner, en vez del símbolo de sus dioses, empiezan a poner la cruz. La cruz que, como hoy lo hemos escuchado en la primera lectura y en el evangelio que hemos escuchado, así como Moisés, dijo Jesús, elevó la serpiente en el desierto para que todo el que fuera mordido por la serpiente, recuerden que la serpiente es símbolo del demonio, de la muerte, todo aquel que hubiera sido mordido por la muerte, ¿verdad? por la serpiente, quien viera a esta serpiente no moriría. Así Cristo se iba a convertir en un símbolo también para los nuevos cristianos. Por eso Jesús va a decir: cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. A todos, así como aquella serpiente, en el momento que un hombre, una mujer, un niño era mordido, trataban de enfocar lo que vieran aquel palo donde estaba una serpiente para que no muriera. Así también todo aquel que fuera mordido por el pecado, que lo arrastraba a la muerte y a la condenación, si buscaba a Cristo con toda su fe y toda su confianza, no moriría, porque Cristo se convertía en un símbolo de salvación. Entonces la cruz va a adquirir ese símbolo para nosotros también. La cruz es el madero desde donde brota la vida para nosotros. La cruz no es símbolo de muerte, no es símbolo de destrucción, sino que es símbolo de la vida. Los hermanos separados odian, algunos, hoy ya menos, ¿verdad? Pero desde hace algunos tiempo atrás, algunas iglesias, por ejemplo el tabernáculo, incluso en su escudo han agregado la cruz. Tabernáculo Bíblico Bautista, ellos han colocado la cruz. Incluso en sus iglesias vamos a ver
que en las puertas tienen el símbolo de la cruz. En Estados Unidos, la mayoría de católicos se equivocan, porque es más fácil ver a una iglesia protestante con cruz que a una iglesia católica con cruz. Es una cosa tan rara que todas las iglesias protestantes tienen cruces. En cambio, las iglesias católicas no. Sus fachadas normales como iglesias nada más, ¿verdad? Pero es más fácil ver a una iglesia protestante con cruz. ¿Por qué? Porque no podemos tapar el sol con un dedo cuando la cruz en la vida cristiana tiene un significado tan profundo y tan grande. Incluso el mismo Cristo nos dice que para seguirlo necesitamos llevar nuestra cruz, y el mismo San Pablo nos habla que sin cruz no hay salvación. Entonces, para nosotros la cruz nunca ha significado una derrota. No, la cruz ha significado para nosotros la victoria. Dicen los hermanos separados, es que la cruz mató al Señor. No, la cruz no mató al Señor. La cruz solamente es un madero, un altar donde el Hijo de Dios se inmoló por nosotros. La causa por la cual Él fue clavado en la cruz es la causa de nuestros pecados, por nuestros pecados. Por eso murió Él en la cruz. No fue que la cruz agarró al Señor y venite, te voy a atrapar aquí, te voy a asesinar. No. La cruz no. De hecho, hermanos, a mí siempre me ha gustado decir esto: llevar la cruz en mi pecho es llevar el precio de mi salvación. Y cuando alguien me preguntaba, ¿y qué significa ese pedazo de palo que llevas en el pecho? Este pedacito de madero que llevo en mi pecho, para mí simboliza lo que yo valgo. Porque el Hijo de Dios murió en un madero, y cada vez que yo toco esta cruz que llevo en mi pecho, me digo que si Él hizo tanto por mí, ¿por qué no me voy a levantar yo del pecado en el que he caído, la miseria en la que he caído, cuando Dios lo ha hecho todo por mí, por salvarme, por redimirme? Para mí la cruz es el precio de mi salvación. Es lo que yo valgo para Dios. La sangre de un Dios, la sangre del Hijo de Dios que se derramó en la cruz. Por eso el diablo odia tanto la cruz, porque la cruz es símbolo de derrota para él. Por eso antes decía la gente, todo cristiano tiene que poner una crucita este día en su casa, para simbolizar que somos cristianos. Y algunos, para meterles miedo, decían, la casa donde no ponen una cruz, el diablo llega a bailar ahí. No llega a bailar ahí ese día, ahí pasa bailando día y noche. Y ni cuenta se han dado. ¿Por qué? Porque odiar la cruz, despreciar la cruz, es despreciar el misterio que encierra esa cruz, que es el precio de nuestra salvación. Pero hermanos, la cruz no es un adorno. La cruz no es un adorno en nuestra casa. La cruz, hermanos, es el símbolo de nuestra fe. Es el símbolo de nuestra fe. Eso es la cruz. La cruz no es un adorno, como a un cantito antes que decía, lo hacían en la misa, que decía, al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Ahí está la clave, ¿verdad? Al pecho llevo yo una cruz, y esa cruz es la cruz de Cristo, pero en mi corazón llevo lo que Él dice, porque de nada me sirve estar rodeado de cruces si en mi corazón no está Dios, no está el Señor, no está reinando el Señor. Hermanos, también la cruz es un mensaje para nosotros, que el cristiano, el camino del cristiano es el camino de la cruz, porque muchos queremos alcanzar el cielo, queremos llegar a Dios sin cruz,
Hoy en nuestro tiempo, cuando hay una ideología del no al sufrimiento, la paz, pare de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. Si a usted hoy no ha vendido nada, es porque no tiene la bendición de Dios. Si usted está enfermo, es porque no tiene la bendición de Dios. Como una señora pasaba atormentando a otra, porque esta pobre señora salía de una enfermedad y caía en otra y luego caía en otra y le decía, en algo está fallando y por eso Dios te ha abandonado. Hermanos, creer que porque la cruz del Señor la estamos cargando con enfermedades, problemas, dificultades, creer que no tenemos la bendición de Dios ahí, es creer que Jesús nos engañó cuando nos dijo que para seguirlo necesitamos tomar la cruz de cada día y seguirlo. No olvidemos esas palabras, no olvidemos esas palabras, que el camino del cristiano es el camino de la cruz, pero de nada sirve llevar una cruz si con esa cruz voy a estar amargado, voy a estar renegando y voy a estar tratando de desquitarme con medio mundo los problemas que me pasan. No, eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es llevarla con alegría, y cuando vienen las pruebas, vienen las enfermedades, vienen las dificultades, es ahí cuando tenemos que decirle al Señor, gracias porque hoy tengo algo que ofrecerte. Esta cruz, esta persecución, esta enfermedad, este problema, porque lo que comúnmente hacemos nosotros es que cuando llega una cruz, cuando llega un problema, lo primero que hacemos que es renegar, empezar a echarle la culpa a los demás y empezar a culpar a Dios y decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué eso? Eso no es cargar con la cruz. Cargar con la cruz significa aceptar las situaciones difíciles que se nos vengan día con día, y a través de ese aceptar, purificar nuestro corazón, nuestra vida. Si quizás metimos la pata aquí, hicimos daño en esto, pues ahora a través de esta cruz tengo la oportunidad de reparar y decir, te ofrezco, Señor, esta cruz, te ofrezco este sufrimiento, te ofrezco esto por el perdón de mis pecados, por los pecados de mi familia, por la conversión del mundo entero. El Papa Juan Pablo II escribía una carta encíclica donde decía, la encíclica Salvicis Doloris, así se llamaba esta carta encíclica, donde hablaba de la grandeza de llevar la cruz de Cristo en la enfermedad, en el sufrimiento, y las gracias tan grandes que se reciben cuando yo acepto esa cruz, la recibo con alegría y a la vez me entrego, como el apóstol San Pablo decía, que mis sufrimientos se unan a los padecimientos de Cristo en la cruz que faltan. Porque Cristo sufrió, pero ahora falta mi pedacito de cruz para unirse y ser perfecto esa entrega. Por eso hoy, este día de la cruz, aprendamos a amar la cruz, aprendamos a amarla, pero no como un acto de tristeza. Por eso la vemos hoy bien decoradita, ¿verdad? Con colores, porque la cruz no debe ser motivo de tristeza. Por eso la vemos con fruta, porque la cruz no es símbolo de muerte, sino que es símbolo de la vida, de la alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.